Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buen día. La clase para esta semana corresponde a las leyes de los gases. Aquí en la imagen podemos ver una relación de ellas y sabemos muy bien que los gases responden de manera predecible a cuatro variables: a la presión, a la temperatura, al volumen y al número de partículas, es decir, las moles. Es por esto que hemos venido diciendo que las leyes de los gases tienen mucho que ver también con la estequiometría y con la estequiometría pues, de las reacciones que producen sustancias gaseosas. Pero antes de entrar de lleno a las leyes de los gases, quisiera hacer como un repasito de las actividades anteriores para que podamos tener los conceptos bien claros. Entonces dijimos que había unas sustancias que existían como gases. Aquí tenemos entonces una tabla periódica con unas sustancias elementales. Vemos cómo hay dos coloraciones. Los que están en azul podemos observar que son sustancias que existen como gases. Tenemos entonces en el grupo 8 el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Son ellos gases monoatómicos, es decir, que están formados única y exclusivamente por un átomo del elemento. Sin embargo, cuando hablamos del nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro y el hidrógeno, estamos hablando de gases diatómicos formados pues, por dos átomos del elemento. Pero entonces ustedes se preguntarán que es muy posible que manipulando presiones y temperaturas alteremos sus puntos de ebullición y fusión y tenerlos en estado gaseoso, los que están en otro estado diferente a este. Pero cuando en la tabla periódica hablamos de sustancias gaseosas, sólidas o líquidas, estamos hablando bajo estas condiciones de una atmósfera y 25 grados centígrados. Miramos también que el oxígeno tiene una sustancia alotrópica, que es el ozono, y el ozono también existe como sustancia gaseosa en la atmósfera que cumple un papel fundamental contra la protección que le da a la atmósfera de los rayos ultravioleta. Miramos las propiedades físicas de los gases. Recuerden entonces que los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Aquí en este matraz podemos observar el dióxido de nitrógeno. Por convención el nitrógeno es azul, los oxígenos son rojos y vemos cómo entonces el gas adopta la forma del recipiente. Y el volumen, ¿cierto? Porque también lo ocupa totalmente, entonces el volumen del recipiente equivale al volumen del gas. Se consideran los más compresibles de todos los estados de la materia. Si aquí tuviéramos un émbolo como el de una jeringa y empezaríamos a bajarlo, es posible ver entonces que el gas se comprime, dado los espacios moleculares que hay entre ellos. Y cuando se encuentra confinados en el mismo recipiente, se mezclan en forma completa y uniforme. Quiere decir esto que si tuviéramos la posibilidad de agregar un nuevo gas inerte, es decir, que no entrara en reacción con el óxido de nitrógeno, dados los espacios intermoleculares entre estos, pues las sustancias se van a difundir, se van a mezclar de una forma uniforme y ambos van a ocupar el espacio del recipiente. Y tienen densidades mucho menores que los sólidos y los líquidos, lo habíamos dicho también anteriormente. Este gas que están viendo acá, que es el dióxido de nitrógeno, es el responsable de la coloración oscura en las grandes ciudades, al smog fotoquímico. Aquí les dejo, cuando descarguen la presentación, les dejo aquí, como pueden ver en la imagen, un enlace para que lean un poco sobre el smog fotoquímico. La presión de un gas. Recordemos entonces que los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que estos entran en contacto, ya que las moléculas gaseosas se hallan en constante movimiento, como lo aprecian aquí en la imagen, que son estos choques, estos movimientos de las partículas, las que generan la presión en las paredes del recipiente. Son unos choques que permiten entonces esa formación de lo que conocemos como presión. Y aquí vamos a hablar entonces un poquito de las unidades del Sistema Internacional para la Presión. Definimos la presión como la fuerza aplicada por unidad de área. Y vemos entonces que para poder calcularla, entonces conocemos los datos de fuerza, la dividimos sobre el área. Como las unidades de fuerza es el newton, donde un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo cuadrado, por esto entonces las unidades en el Sistema Internacional de la Presión son el pascal y se van a definir como el newton sobre metro cuadrado. La presión atmosférica, recordemos entonces que es la fuerza que experimenta cualquier superficie expuesta a la atmósfera de la Tierra y es igual al peso de la columna de aire que está encima de ella. Podemos ver aquí entonces cómo la fuerza gravitacional interactúa con esa columna de aire y va a generar entonces una presión sobre la superficie sobre la cual esta recae.
La presión atmosférica, como le indica su nombre, es la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Vemos entonces aquí en esta imagen cómo a nivel del mar, por haber una columna mayor de aire, entonces se ejerce una mayor presión. A medida que aumentamos altura en el paisaje, pues la columna de aire va a disminuir y por tanto la presión disminuye. Y disminuye también la facilidad para respirar, puesto que sabemos que los gases tienen muy poca densidad. Entre mayor altura esa densidad va disminuyendo todavía más, mientras que abajo pues los gases son un poco más densos y entonces permiten tener la facilidad de respirar. Quienes han tenido la oportunidad de ir a lugares altos ven la dificultad de hacer un ejercicio físico por la posibilidad que tiene el cuerpo de encontrar el recurso oxígeno. ¿Cómo se mide entonces la presión atmosférica? Evangelista Torricelli, un matemático, tomó un cilindro de una longitud de 1 metro, lo llenó con mercurio, invirtió el mercurio en una cubeta también llena con este material y al soltar el dedo, como se ve en la figura, encontró que la columna de mercurio bajó hasta equilibrarse con el mercurio de la cubeta. Él entendió estos resultados como presión atmosférica, puesto que la presión que está ejerciendo la columna de aire sobre el mercurio de la cubeta empuja el mercurio hacia arriba, que está al interior del cilindro. Es por tanto entonces que al medir la distancia de mercurio, encontró una relación de 760 milímetros de mercurio y fue a lo que él llamó la presión de una atmósfera. En honor a este descubrimiento y a este descubridor, un milímetro de mercurio equivale a un Torricelli o a un Tor. 760 milímetros de mercurio entonces sabemos que es lo que equivale a la presión en atmósferas, una atmósfera, y también una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Aquí podemos ver entonces un ejemplo de cómo realizar una conversión de milímetros de mercurio a atmósferas o de atmósferas a milímetros de mercurio, puesto que el factor unitario o el factor de conversión puede utilizarse para los dos casos. Sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, pero también al revés, 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Tenemos entonces el factor de conversión multiplicado por lado, por lo que nos da el problema, y el resultado entonces es la solución a la conversión solicitada. Ahora sí, entonces vamos a entrar de lleno a las leyes de los gases. Vamos a iniciar con la ley de Boyle. La ley de Boyle es la relación entre la presión y el volumen, teniendo las otras dos variables constantes, es decir, la temperatura y el número de moles. Entonces Boyle observó que cuando la presión sobre el gas aumenta, el volumen se reduce, y a la inversa, cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Vamos a ver aquí una pequeña animación para entender el fenómeno de mejor forma. Podemos aumentar la presión añadiendo peso al émbolo. Nosotros vamos a aumentar la presión desde 1 hasta 2 atmósferas. Cuando la presión aumenta, el volumen ocupado por el gas disminuye, de manera que cuando la presión se hace el doble, el volumen se reduce a la mitad. Esto significa que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Podemos expresarlo matemáticamente así: V igual a K por 1 partido por P, o lo que es lo mismo, P por V igual a K, donde K es una constante de proporcionalidad. Esta relación, conocida como ley de Boyle, podemos enunciarla de la siguiente forma: si la temperatura se mantiene constante, el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión. Si ahora disminuimos la presión a la mitad, es decir, hasta 1 atmósfera, el volumen del gas crecerá hasta hacerse el doble, el que tenía originalmente. Es por eso entonces, perdón, que podemos ver aquí la relación volumen-presión como una relación inversa. A un valor de presión tenemos un valor de volumen, pero si aumento la presión, disminuye el volumen. Si sigue aumentando la presión, sigue disminuyendo el volumen. Es por eso entonces que con sus experimentos Boyle pudo formular la siguiente ley: a temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Vemos aquí entonces cómo el volumen es inversamente proporcional a la presión,
y por tanto la forma de calcular nuestros problemas se realizará con esta expresión matemática. Estas son las condiciones iniciales, condiciones finales. La presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Aquí les dejo unos ejemplos para que miren cómo se soluciona este tipo de problemas. Les dice, en un recipiente se tienen 30 litros de nitrógeno a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿A qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se reduzca a 10 litros? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las condiciones iniciales y las condiciones finales. Nuestras condiciones iniciales son que el volumen 1 es 30 litros, que la presión 1 es una atmósfera que sabemos que equivale a 760 milímetros de mercurio. Y nos dan unos valores de temperatura, pero la temperatura en el problema no varía. Recuerden que Boyle relaciona solo presión y volumen. Como estos datos son constantes, no entran en la solución del problema matemático. Y las condiciones finales son volumen 2, 10 litros y nos piden calcular entonces la presión 2. ¿Qué sabemos? Sabemos que el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Despejamos la presión 2, que es nuestra incógnita, reemplazamos los datos y encontramos entonces que la presión 2 son 3 atmósferas. Aquí les dejo un segundo ejercicio entonces para que miren cómo se desarrollan este tipo de problemas. Siempre de las cuatro incógnitas, perdón, de las cuatro variables, una es la incógnita para poder desarrollar con los otros tres datos. Ley de Charles. La ley de Charles es una relación entre temperatura y volumen. Charles observó que a presión constante el volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae al enfriarse. Vamos a ver entonces esta pequeña animación para entender el fenómeno de una mejor manera. Vamos a elevar al doble la temperatura del gas manteniendo constante la presión. Observamos que cuando la temperatura aumenta, el volumen que ocupa el gas también aumenta, lo que significa que el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura. Este comportamiento se puede expresar matemáticamente como V igual a K por T, donde K es una constante de proporcionalidad. La relación anterior se conoce como ley de Charles y la podemos enunciar así. Cuando la presión es constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a su temperatura. Observa cómo, al aumentar la temperatura al doble, el volumen del gas se ha duplicado. Como cabe esperar, si enfriamos el gas hasta su temperatura original de 300 Kelvin, el volumen disminuye hasta el valor que tenía originalmente. Podemos ver entonces cómo aquí en la relación gráfica, si tenemos un dato de temperatura, tenemos un dato de volumen. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Sigue aumentando temperatura, sigue aumentando el volumen. Con base entonces a estos resultados, Charles formuló su ley así. A presión constante, el volumen de una masa fija de gas, que son las moles, ¿cierto?, es directamente proporcional a la temperatura en Kelvin. Entonces vemos aquí cómo el volumen es inversamente proporcional a la temperatura y por tanto la fórmula o expresión matemática que utilizaremos para resolver los problemas son estas: condiciones iniciales, condiciones finales. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Vamos a mirar este ejemplo. Dice que un gas tiene una temperatura de 400 Kelvin y tiene un volumen de 10 centímetros cúbicos. ¿Qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 310 Kelvin? Entonces podemos observar que la temperatura de 400 Kelvin bajó a 310 Kelvin. Como la relación es inversa, entonces ¿qué va a ocurrir? Dice aquí, temperatura, vamos a siempre sacar las condiciones. Temperatura son 400 Kelvin, temperatura 2, 310, volumen 1, 100 centímetros cúbicos, volumen 2 es nuestra incógnita. Despejamos la incógnita, reemplazamos los datos y al hacer el cálculo entonces nos da 77.5 centímetros cúbicos. Vamos a ver ahora la ley de Gay-Lussac, que es la relación entre la presión y la temperatura de un gas. Gay-Lussac logró establecer entonces claramente la relación entre la presión y la temperatura cuando el volumen es constante. Vamos a ver aquí la animación para entender un poco más el fenómeno. Tenemos una cierta cantidad de gas encerrado en un recipiente de volumen constante.
Gay-Lussac observó que en estas condiciones, al elevar la temperatura, la presión en el interior del recipiente también se elevaba. La ley que lleva su nombre dice que cuando el volumen es constante, la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura, es decir, P igual a K por T. Si retiramos el mechero Bunsen, el gas comienza a enfriarse y la presión disminuye de nuevo. Vemos entonces como aquí en la gráfica se ve relacionado esa relación directa. Perdón. Tenemos una temperatura y una presión 1. Si aumentamos la temperatura, aumenta la presión. Si sigo aumentando temperatura, aumenta la presión teniendo el volumen constante. Estos resultados entonces le permitieron a Gay-Lussac formular la ley de la siguiente manera. Si el volumen de un gas no cambia mientras lo calentamos, la presión del gas aumenta en la misma proporción en que se incremente la temperatura. Vemos entonces que la presión es inversamente proporcional a la temperatura y la presión es directamente proporcional a la temperatura, y por eso la relación con la que vamos a trabajar los problemas, o la ecuación matemática, es presión 1, temperatura 1, condiciones iniciales, igual a presión 2, temperatura 2, condiciones finales. Aquí tenemos entonces un ejemplo para que aprendamos a resolver ese tipo de ejercicio. Dice que un gas está en un recipiente de 2 litros a 20 grados centígrados y 560 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura en grados centígrados llegará el gas si aumenta la presión hasta 760 milímetros de mercurio? Entonces, como ya nos dijo Charles, las temperaturas hay que trabajarlas en Kelvin. Es por eso que estos grados centígrados fueron llevados a Kelvin. La presión 1 son 560 milímetros de mercurio, el volumen son 2 litros. Ven que el volumen en condiciones iniciales y finales no ha cambiado porque es constante, por tanto no entra en nuestro cálculo. Nos piden calcular la temperatura 2 y la presión 2 son 760 milímetros de mercurio. Tenemos entonces nuestra expresión inicial, presión 1, temperatura 1 igual a presión 2, temperatura 2. Despejamos la incógnita que es temperatura 2. Reemplazamos los datos y nos da un resultado de 397.76 Kelvin. Como la pregunta está a qué temperatura en grados centígrados, entonces esta temperatura final la llevamos nuevamente a grados Celsius o grados centígrados. Es por eso que las actividades iniciales pues pedíamos que estuviéramos comprendiendo las conversiones de unidades de presión y temperatura, porque en realidad se necesitan bastante. Vamos a ver entonces la ley combinada de los gases, que nos relaciona la temperatura, la presión y el volumen de un gas. Las leyes de Boyle y de Charles se pueden combinar en una ley que nos indica a la vez la dependencia del volumen de cierta masa de gas con respecto a la presión y a la temperatura. Entonces vamos a ver un video para poder comprender un poquito mejor el concepto. Vamos a suponer que tenemos una cierta cantidad de gas N⁻₁ que ocupa un volumen V⁻₁ en las condiciones de presión y temperatura P⁻₁ y T⁻₁ respectivamente. En estas condiciones, la ecuación del gas será P⁻₁ por V⁻₁ igual a N⁻₁ por R Si variamos las condiciones de este gas, tendremos que la presión habrá cambiado a P⁻², la temperatura a T⁻² y el nuevo volumen ocupado por el gas será V⁻². Lo único que no ha cambiado es la cantidad de gas, que sigue siendo N⁻₁. Podemos escribir para estas nuevas condiciones la ecuación del gas como P⁻² por V⁻² igual a N⁻₁ por R por T⁻². Vamos a despejar ahora N⁻₁R de ambas ecuaciones. Para las condiciones 1 tenemos N⁻₁ por R igual a P⁻₁ por V⁻₁ partido por T⁻₁. Y para las condiciones 2, N⁻₁R igual a P⁻² por V⁻² partido por T⁻². Como el producto N⁻₁ por R tiene el mismo valor en ambas condiciones, podemos concluir que P⁻₁ por V⁻₁ partido por T⁻₁ es igual a P⁻² por V⁻² partido por T⁻². O lo que es lo mismo, para una cierta cantidad de gas,
La presión por el volumen dividido entre la temperatura es un valor constante. Esta ley entonces nos permite entender lo siguiente, que para una masa determinada de cualquier gas, es decir, con moles constantes, se cumple que el producto de la presión por el volumen dividido entre el valor de la temperatura es una constante, donde las temperaturas T1 y T2, es decir, las temperaturas iniciales y finales, se expresan en Kelvin. Podemos ver entonces cómo el producto de multiplicar la presión y el volumen y al dividirlo en la temperatura nos da una constante. Es por eso entonces que condiciones iniciales iguales a condiciones finales nos da lo siguiente: P1V1 sobre T1 es igual a P2V2 sobre T2. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice que una masa gaseosa ocupa un volumen de 2.5 litros a 12 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. ¿Cuál es el volumen del gas si la temperatura aumenta a 38 grados centígrados y la presión se incrementa hasta 2.5 atmósferas? Entonces volvemos a sacar las condiciones iniciales, condiciones finales. Volumen 1, 2.5 litros, presión 1, 2 atmósferas, temperatura 1, 12 grados centígrados, pero para trabajar en Kelvin, entonces hacemos la conversión. Condiciones finales: volumen 2 es la incógnita, temperatura 2, 38 grados centígrados, que convertido a Kelvin son 311, y la presión 2, 2.5 atmósferas. Como la incógnita es volumen 2, al hacer el despeje nos queda esta expresión matemática y del resultado de la operación nos dan 2.18 litros. Continuamos entonces con la ley de Dalton. La ley de Dalton es también conocida como la ley de las presiones parciales. John Dalton, el mismo que estudiamos alguna vez en biología por el daltonismo, determinó que cuando se ponen en un mismo recipiente dos o más gases diferentes que no reaccionen entre sí, la presión ejercida por la mezcla del gas es igual a la suma de las presiones parciales de todos ellos. Es decir, si yo tengo aquí un gas 1 sometido a una presión, tengo un gas 2 sometido a otra presión, al mezclarlo, teniendo en cuenta que no reaccionen entre sí, la presión total del sistema va a ser igual a la suma de las presiones parciales de los gases individuales. En otras palabras, cada gas ejerce una presión independiente de las otras, como si fuera un único gas dentro del recipiente. En general, la ley de Dalton se puede representar como muestra la siguiente ecuación. Entonces podemos decir que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Presión 1 más la presión 2 más la presión 3 más la presión 4 más las presiones que tenga el ejercicio para resolver. De ese tipo de ejercicios también nos pueden dar la presión total para calcular alguna de las presiones parciales de uno de los gases en particular.